Hay un tema que adelantaba Tommy en su diario que tiene que ver con la firma falsificada de Diego Armando Maradona, que pondría en una situación complicada al neurocirujano Leopoldo Luque. Los efectivos de la policía de la ciudad allanaron el 29 de noviembre pasado la casa y el consultorio del neurocirujano sospechado por la muerte de Maradona, con una orden firmada por el juez Orlando Díaz. Aclaremos que sospechado de mala praxis o de abandono de persona, no de asesinato. Bueno, pero tal como adelantó Infobae, en un cajón encontraron hojas donde se veían firmas de Maradona, como si alguien las hubiese estado practicando, y un documento donde supuestamente Maradona autorizaba a Luque a pedir su historia clínica, y abajo aparecía la firma de Diego. No su popular autógrafo, sino lo que parecía su firma de uso legal, que aparentemente no era la misma. Hoy una pericia caligráfica confirma las sospechas de los fiscales que investigan el posible homicidio culposo de Maradona por impericia o negligencia médica, que esa firma era falsa. Así queda comprobado oficialmente que alguien falsificó la firma de Maradona para acceder a sus datos médicos, que son privados. Los ojos de los fiscales Laura Capra, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari, encabezados por John Broyard, fiscal general, apuntan a Luque. El documento que fue periciado en las últimas horas, se observa un texto dirigido a la jefatura del archivo de la Clínica Olivos, fechado el 1 de septiembre de 2020, con el siguiente texto: de mi mayor consideración, yo, Diego Armando Maradona, me dirijo a usted para solicitar entregue a mi médico personal, doctor Leopoldo Luque, copia de mi historia clínica. Desde ya, muchas gracias. Y debajo del texto aparece una firma de Maradona. Exacto. Digamos que las historias clínicas son exclusivas de los pacientes, ¿no? Y que nadie más que ellos las pueden pedir, y tienen que hacerlo o lo tienen que hacer a través de un documento firmado. Ahora se sabe que eso se intentó hacer de manera ilegal, sin el consentimiento de Diego. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Gerón, que es abogado penalista, para que nos ayude a pensar un poco en esto y qué puede pasar a partir de este descubrimiento. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. María, buenas tardes. Creo que has explicado muy bien lo que se refiere a la historia clínica, porque realmente es un documento propio de cada uno de nosotros, y precisamente por eso nosotros somos los que decidimos si queremos que alguien sepa de lo que contiene la historia clínica o no, y es nuestro derecho. En este caso, aparece el médico que lo trataba a Maradona, autorizándose a sí mismo a ver la historia clínica. Ahora, discúlpeme, doctor, pero ¿el médico personal de un paciente no tiene capacidad para pedir la historia clínica tampoco? Bueno, el médico personal de un paciente puede ver la historia clínica que él hizo, o puede ver la historia clínica cuando lo convocan para, supongamos, alguien internado en un sanatorio, que puede ir y ver la historia clínica del sanatorio, porque tiene que proceder en función de lo que la evolución de ese paciente. Pero no se la puede llevar. No se la puede llevar. Es una buena cuestión este planteo, María, que haces. ¿Por qué? Porque hay que decir algo. En principio, falsificar una firma es un delito. Sí, claro. ¿No? Hay dos tipos de falsificación cuando uno falsifica una firma. Hay dos tipos de documentos. Están los documentos privados, como esto, que es una autorización dentro de un instituto asistencial para hacer algo. Es un instrumento privado, un documento de las partes nada más. Después están otros documentos que son las escrituras, que son los instrumentos públicos. Pero en este caso, que es un instrumento privado, un documento así, tiene una pena por ser un delito. Porque falsificar una firma en un instrumento de este tipo, o sea, un instrumento de la parte, igual tiene una pena menor, porque tiene una pena que llega solamente hasta 2 años de prisión, por lo cual son delitos que se llaman escarcelables, porque no se purgan en la cárcel, aunque sea condenado, ¿no es cierto? Claro. Pero también, y esto hace a la pregunta, a la reflexión que vos hacías sobre el derecho del médico, también hay una cuestión. Si el médico, por ejemplo,
explicara y justificara, porque en principio el que comete un delito tiene que justificar por qué lo hizo, si quiere de alguna manera exonerarse de ser juzgado, de ser condenado, ¿no? Claro. Si el médico pudiera explicar que lo hizo porque le era necesario para el tratamiento y porque en ese momento Maradona no estaba en su sano juicio como para poder firmarlo y autorizarlo, y que todo hacía al mejor tratamiento, y bueno, quizás con esa justificación él pueda eludir el aspecto delictual de su acción, ¿no? Explicándola, diciendo, no, yo no cometí un delito porque acá yo no quise jorobar a nadie, no quise molestar, al contrario, a mí me resultaba importante conocer los antecedentes de Maradona para tratarlo mejor. Supongamos que eso fuera. Sí. Bueno, si así fuera, ese delito estaría corrido porque hay una causa que lo justifica el haberlo cometido. Claro. Pero bueno, esto lo tiene que probar el médico y lo tiene que aceptar el juez. En principio, lo primero que hay es que alguien cometió un delito. Después, si lo puede él justificar, es otro cantar. Claro. Lo que por ahora pudieron determinar es que la firma no es de Maradona. La sospecha sobre el doctor es porque fue encontrado en su casa. Pero habría que probar que es la letra del médico. ¿Se puede eso técnicamente demostrar? Mire, María, fíjate que cuando se quiere probar que una firma no es de alguien, es más fácil hacerlo o es muy fácil hacerlo, claro, porque usted demuestra que los trazos no le pertenecen. Ahora, cuando se quiere demostrar, y esto es lo que enseña la práctica, cuando se quiere demostrar que alguien falsificó, ahí es mucho más difícil saberlo. ¿Por qué? Porque no son trazos naturales del que lo firma o del que lo escribe, sino que son trazos preparados para asemejarse a la firma. Claro. Entonces tampoco responden a una innata condición del que escribe. Y ahí se le complica mucho más a los expertos, a los peritos, poder decir, no, el que falsificó esta firma fue fulano. En la generalidad de los casos, en el 90 y pico % de los casos, pueden decir, esta firma es falsa. Pero es muy difícil decir, la falsificó fulano. Tal persona, claro. Ahora lo que se pone bajo sospecha es a lo mejor otras firmas de otros contratos de Diego Armando Maradona, si tienen firmas legítimas o firmas adulteradas, ¿no? Obviamente, si aparece falsificada una y evidentemente responde a una etapa en la que Maradona no estaba bien de salud o que no comprendía bien lo que hacía o lo dejaba de hacer, o aún comprendiéndolo, pero que abusaban de la confianza, y bueno, creo que cualquiera en estas condiciones podría pedir que se perite cualquier contrato, cualquier firma que haya hecho Maradona en condiciones, por lo menos en ese tiempo, y podría pedir que se corrobore si es de él o no, salvo que la hayan sido puesta en su presencia, ¿no? Claro, claro, porque hay cuestiones de herencia, incluso de donaciones que Diego Maradona hizo en vida. Sí, y además son de muchísima plata. Acá no estamos hablando de montos chicos, son montos muy grandes, ¿no es cierto? Entonces, todas esas donaciones, esas cosas, ahí pasan a ser instrumentos públicos, porque se hacen por escrituras. Claro. Entonces ya si se falsificara una cosa, ya el delito sería más grave, porque en el caso de los instrumentos públicos, así como te decía que en el caso de los instrumentos privados tiene una pena que no excede los 2 años el máximo, en el caso de los instrumentos públicos, de las escrituras, una escritura de cualquier tipo, una donación, una compraventa, y ahí tiene penas de hasta 6 años, claro. O sea que ahí ya no es un delito escarcelable fácilmente. Bueno, otra arista que se va abriendo en esta nebulosa, en este misterio que envuelve todavía a la muerte de Diego Armando Maradona. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias a vos, María. El doctor Eduardo Gerón, abogado penalista.